ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. En medio de la emergencia sanitaria y la pausa que en general vive la economía, hay varios sectores que continúan en actividad. Uno de ellos es el agro. Y dentro del agro, el cultivo de arroz, una de nuestras producciones tradicionales, pasa por un periodo clave porque se encuentra en plena cosecha. Según la información acumulada hasta ahora, los rendimientos vienen siendo auspiciosos, aunque se dan en la menor área sembrada de los últimos 10 años debido a las pérdidas que este rubro viene arrastrando. Vale la pena concentrarnos allí, observar cómo marcha la cosecha, qué expectativas hay. Para eso es que vamos a conversar a partir de este momento con Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Lago, buen día, gracias por acompañarnos. Sí, buen día Emiliano. ¿Dónde lo encontramos exactamente? Bueno, estoy en el establecimiento familiar en Rincón de Ramírez, en la tercera sección de 33, donde obviamente que llevamos adelante nuestra actividad arrocera y bueno, también es el centro de lo que es la producción en el departamento de 33, en particular estamos próximos a la frontera con Brasil, a 70 kilómetros de Río Branco. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Bueno, el tiempo está nublado, fresco, unos 17, 18 grados aproximadamente, pero bueno, en principio no habría anuncios de lluvia, lo que ha sido muy bueno para poder avanzar en lo que es la actividad de recolección del arroz. Sí, eso es lo que se nota en la comunicación. Ahora recuperamos la comunicación en video también. Lago, el viernes 13 de marzo tuvo dos caras. De mañana se desarrolló el acto clásico de inicio de la cosecha de arroz con la presencia de autoridades nacionales que en esta ocasión tuvo lugar en Artigas. Ese mismo día, en la tarde, se conocieron los primeros 4 casos de COVID-19 y en la noche el Poder Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria para enfrentar la pandemia esta del nuevo coronavirus. ¿Cómo les resultó a ustedes esa coincidencia? Bueno, obviamente que fue un día totalmente que marcó al Uruguay, por cierto. En la parte de la mañana, como bien decías tú, para nosotros fue un acto de suma importancia. Es el evento público de más trascendencia de la producción, pero también de la institución, donde allí podemos interactuar con las autoridades de gobierno, la situación del sector. Volvíamos al departamento de Artigas después de muchos años sin poder hacer la inauguración allí. Recordemos que esto lo hacemos de forma anual, donde obviamente pudimos también contar con una muy buena participación de productores y de vecinos allegados al sector en ese evento, pero bueno, después lamentablemente la situación cambió radicalmente y de esa fiesta nos fuimos cada uno a nuestros lugares de actividad para bueno también actuar en pro de la mitigación de la propagación del virus coronavirus, en el entendido que también nos agarra justamente en el mayor momento de actividad del sector. Recordemos que cuando estamos en cosecha, no solo en la interna de nuestros establecimientos es cuando hay más trabajo por realizarse, también es el momento que tenemos más conexión con el resto del establecimiento, es el momento donde transportistas vienen a levantar nuestra producción, donde hay más afluencia de servicios contratados, por cierto, y a su vez estos transportistas que van a una planta de recibo de arroz húmedo de chacra, a su vez también hay otros que están llevando
el producto ya elaborado para, en la mayoría de los casos, irse al puerto y seguir su destino de exportación. Por tanto, en ese sentido, el sector, la cadena en su conjunto, tanto lo que es la asociación como los transportistas, como es la industria y el propio gobierno, hemos trabajado con mucha fortaleza en elaborar protocolos justamente para poder, a través de la no contaminación de los involucrados con el COVID-19, poder generar el mejor de los flujos posibles en el momento donde suma trascendencia, como decía, la actividad del sector. A eso iba, pese a que se declaró, se instaló acá la pandemia, los productores arroceros y la industria han continuado trabajando con normalidad. ¿Se puede decir normalidad? ¿Cómo se adaptaron? Bueno, sí, la normalidad está en que los productores seguimos cosechando y seguimos entregando nuestro producto a la industria. Obviamente que en este marco de normalidad hubo mucho empeño, como decía, mucho trabajo para justamente mitigar los riesgos. Por eso es que la afluencia de relacionamiento no es la misma que teníamos en años anteriores, porque obviamente evitamos el contacto de nuestros trabajadores con los transportistas, y adentro de las industrias han generado distintas acciones para identificar los turnos, para postergar el ingreso y salida de los turnos, para que en un caso de hubiera un positivo, poder saber bien exacto quiénes personas son las que tenían que ir a cuarentena. Y por otro lado también en cuanto a la normalidad, el flujo, por ejemplo, de materiales, de repuestos que vienen de otros lugares del país, y también en algunos casos algunas importaciones que hay que hacer en cuanto a repuestos, no están del todo normal, pero sin duda no ha sido factor que ha afectado el buen desarrollo de la cosecha, y en ese sentido vamos en la mitad del área ya avanzado. En definitiva, entonces, ¿cuántas personas están trabajando en esta zafra? Usted lo explicaba recién, no es solo la tarea de cosecha en sí misma, está el transporte con los camiones, está el procesamiento en las plantas, entonces. Sí, efectivamente, nosotros entendemos que hay 7.000 personas de forma directa, tanto en el cultivo como en la industria, y hay otros 23.000 de forma indirecta, que son todos relacionamientos que tienen que ver con los servicios, como le decía, con los operadores portuarios, al cual hace un conjunto de alrededor de 30.000 personas que tienen que ver con la zafra arrocera, que en definitiva tienen mayor época del año con más incidencia, pero tenemos un flujo de actividades en ese entorno durante todo el año, por cierto. Y el tiempo, ¿cómo se portó el tiempo? Una cosecha se complica si llueve mucho, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, el Uruguay hoy está padeciendo un factor de déficit hídrico en muchos departamentos, en casi todo el país, podríamos decirlo, que ha complicado, por cierto, la mejoría en otras actividades primarias, en lo que tiene que ver con el sector arrocero. En este momento, y todos los cultivos que están en cosecha, el tiempo seco, con jornadas largas en cuanto a la posibilidad de trabajo de la maquinaria, obviamente que es favorable, y por eso es que desde fines de febrero, cuando se inició la cosecha en los departamentos del norte, hasta ahora, ya casi que promediando el mes de abril, no hemos tenido interrupciones por más de 1 o 2 días en todo este proceso. Eso hace con que la capacidad que tiene instalada el sector, que más o menos está estimada en un 3% de avance diario en cuanto a área, se ha podido capitalizar en casi que en su totalidad, y por tanto no solo se avanza en cuanto a área, sino también el clima de estas condiciones permite levantar todo el producto que está en los cultivos, que también ha sido un año favorable en cuanto al desarrollo en toda su etapa en el cultivo. Ha habido cuenta de que fue un muy buen verano. Recordemos que el arroz tiene la irrigación resuelta, porque todo el área es irrigada de forma artificialmente. Entonces, como es un cultivo de verano, las buenas temperaturas y la gran radiación solar, o sea, en horas de sol por día, conforman las variables más importantes para conformar un buen rendimiento, que es también lo que estamos obteniendo en esta zafra. Ahora quiero preguntarle sobre el rendimiento, pero entonces usted decía que se ha avanzado
a un 50%, aproximadamente el 50% de la cosecha está pronto. Exactamente, eso es lo que ya hemos levantado de nuestros cultivos en forma promedio. Y por lo tanto, ¿faltan cuántos días? Y nosotros entendemos que falta todavía unas 70.000 hectáreas por levantarse, y estimamos que 2 semanas más todavía nos va a requerir para el grueso, pero seguramente hasta el fin de mes de abril, primera semana de mayo, van a estar habiendo productores todavía realizando cosecha, porque en este promedio del 50% hay productores que ya van más avanzados, pero hay otros que vienen con menos porcentaje y por tanto van a ir hasta por lo menos hasta la primera semana de mayo en cosecha. ¿Qué rendimientos se están dando? Parece que buenos, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos la comparación con campañas anteriores? Bueno, nosotros venimos en un proceso de varios años, de los últimos 5, de buenos niveles de rendimiento, que obviamente que eso nos ha destacado en el mundo en cuanto a estar rankeado en los mejores lugares por ese variable, por ese concepto. En este año en particular, esta primer mitad está teniendo alrededor de 9.000 kilos por hectárea, es un muy buen nivel de rendimiento, por cierto. El año pasado el promedio nacional final fue de 8.100 y estimamos, componiendo que se pueda seguir manteniendo este nivel de capacidad de trilla diaria, vamos a componer un promedio final de 8.400 kilos, que estaríamos en 300 kilos por encima del año pasado. No es el rendimiento récord, pero estaría siendo uno de los 3 mejores que se ha obtenido en Uruguay en los últimos tiempos. Claro, de por medio está que la cosecha se pueda completar, ¿no? Y para eso supongo que hay 2 factores críticos a tener en cuenta. ¿Qué pasa con el tiempo, no? Sí, Si vienen o no vienen lluvias, etcétera. Y por otro, la espada de Damocles del coronavirus, ¿cómo están manejando esas 2 variables? Bueno, el clima, por suerte, es una de las variables que la naturaleza determina, y el hombre, por ahora, y repito, por suerte no la dominamos, pero obviamente que uno se maneja con pronósticos, no todos muy certeros, pero estos pronósticos hablan de que un otoño que se va a mantener con bajo registro de lluvia, lo que para nosotros, repito, es favorable. El otro tema tiene que ver con la situación de emergencia sanitaria y qué ocurre si hemos afectado por algún positivo en alguno de los eslabones de nuestra cadena. Hasta ahora, básicamente los departamentos arroceros no cuentan con casos positivos. Algún departamento que tiene, como el caso de Rivera y como también el caso de Salto, están muy aislados y se ha podido controlar de forma muy positiva, pero obviamente que nos preocupa a medida que esto siguiera avanzando y obviamente que afecte a alguna planta de recibo. Recordemos que en las plantas de recibo hay un número importante de trabajadores de allí realizando tareas, un promedio de 300 personas por planta de recibo. Por cierto que más allá de lo que decía al principio y la mitigación que tenemos prevista para poner en cuarentena las personas involucradas y que no afecte toda la planta o todas las personas, obviamente que esto va a generar un flujo más lento en cuanto a la entrega de productos en estos lugares. También las industrias tienen ciertos planes para poder prever esta situación y desviar a otras plantas próximas que no estén teniendo este problema, pero obviamente que no tenemos la realidad de cómo poder controlar un 100% a medida que esto se ocurra. Por tanto, el objetivo nuestro es poder avanzar lo más rápido posible. En eso hay esfuerzo. ¿Hay planes para acelerar justamente la cosecha, para liquidarla antes incluso de esa fecha que había manejado? Y lo que se ha hecho, por ejemplo, las industrias están siendo un poco más flexibles en el recibo en cuanto a la humedad que va de chacra, que obviamente que se restringe en años normales, y bueno, buscando más a través de un mejor y más eficiente proceso de secado en las plantas, poder recibir igual ese arroz que de algún momento lo estamos mandando con un poco más de humedad para justamente avanzar en días. En el momento que una de las plantas tenga algún inconveniente, obviamente no hay en Uruguay la capacidad para poder suplantar de forma total esto, pero bueno, se va a ir trabajando sobre la marcha para poder encontrar
las soluciones. Esto obviamente que hablamos de un sector netamente integrado, no solo productores con industria, pero también integrado entre las industrias. Si bien hay más de una empresa industrializadora de arroz, hay muy buen relacionamiento y hay manera de compensar o de enviar arroces de un productor de una industria hacia otra industria para poder justamente lograr mantener un mínimo de eficiencia y que eso no esté afectando, digamos, los niveles de productividad de los productores, porque también es cierto y cabe decirlo, la biología dice que el arroz se cosecha cuando está pronto, y si no podemos lograrlo en tiempo y forma, obviamente que las pérdidas son cuantiosas, y es justamente lo que estamos haciendo todo para poder mitigar esta situación. Bueno, enseguida me gustaría que viéramos, si todo marcha bien, qué es lo que el arroz le va a estar aportando a la economía del país en esta cosecha, porque faltó mencionar el otro dato, ¿no? La contracara. El área sembrada es la mínima de los últimos 10 años. Sería bueno examinar por qué llegamos a esta situación, si hay perspectivas de que esto comience a entrar en un proceso de mejora o de incremento del área sembrada. Lo vemos enseguida. En medio de la economía fuertemente frenada, hay sectores que continúan con su actividad. De a poco los vamos recorriendo. Hoy nos detenemos en el cultivo de arroz, que está pasando por estos días nada menos que por una etapa culminante del proceso, la cosecha. ¿Cómo viene? ¿Qué perspectivas hay? De eso estamos conversando esta mañana con Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Lago, veíamos recién en la primera parte de la entrevista que los números por ahora son alentadores, vienen bien en cuanto al rendimiento que se está obteniendo en lo que se lleva cosechado, el 50% del área. Ahora, hablemos del área. El área sembrada es la mínima, la menor de los últimos 10 años. ¿Podemos ubicar por qué? Bueno, en efecto, es la menor de los últimos 27 años. Teníamos que ir a la década del 90 para poder cuantificar un área del similar en cuanto a siembra a esta 19-20. Y esto tiene que ver por una ecuación económica negativa que hemos tenido que enfrentar los productores en los últimos 6 años a consecuencia de la falta de competitividad, básicamente dado por los altos costos para producir en Uruguay, distintas variables, que tiene que ver con la tasa de cambio, con los altos costos de las tarifas, tanto combustibles, que recordemos el gasoil es el sector que más consume por hectárea, la energía eléctrica también, hablamos al principio de la irrigación, toda la irrigación tiene que ver con el consumo de energía de UTE, eso ha sido desfavorable en lo comparativo con la región, y por tanto la ecuación económica del productor ha sido deficitaria en los últimos años, y eso se ha traducido en una pérdida de productores y en decisión también de productores de achicar o desprenderse de áreas. De las 205.000 hectáreas. Antes de que yo le planteara la pregunta, venía desde la audiencia planteada así la interrogante. Si es la de Uruguay una de las mejores productividades del mundo en arroz, si se vende a buen precio, si hay demanda, ¿por qué se planta cada vez menos hectáreas, no? Exactamente, usted de alguna forma numeraba las 3 variables que tenemos para la composición de la ecuación económica. Una es la productividad, y en ese sentido estamos muy bien, como ya lo hablamos, estamos entre los 3 mejores del mundo en cuanto a kilos por hectárea. Tenemos una calidad superior en lo que es el arroz de como produce el Uruguay, largo fino, y esa calidad la es reconocida en el mundo. Entonces, si nos comparamos con cualquier otro origen de este arroz, nosotros estamos un 7-8% por encima en cuanto a valor de exportación. La otra variable es la ecuación de costos, la estructura de componente de cuánto me cuesta a mí para producir una hectárea de arroz o cuánto me cuesta para producir una tonelada de arroz. Y ahí donde el Uruguay en los últimos años ha sido muy desventajoso producir. Si nos comparamos en la región, por cierto que sí, pero si nos comparamos también con los otros países que compiten con nosotros en los destinos, obviamente que tenemos la estructura de costos tanto por hectárea como por tonelada más alta. Preguntan también, otro mensaje desde la audiencia consulta, en esa estructura de costos, ¿cuánto pesa la renta, el arrendamiento de la tierra?
Bueno, en primer lugar cabe acotar que el 70% de los productores arroceros somos arrendatarios, o sea, eso es una estructuración histórica del arroz, donde el arrocero se ha generado mucho por una inserción social, o sea, normalmente los productores de hoy día fueron vinculados al sector a través del trabajo, o sea, eran empleados de las arroceras, de las industrias que generaron, gracias a esa inserción social que ha logrado el sector, hoy son productores, pero en una modalidad de arrendamiento. El arrendamiento históricamente en Uruguay siempre tuvo que ver en kilos por hectárea, por tanto esa variable no ha tenido diferencia aún en diferentes momentos de valores de precio de nuestra producción. La única diferencia es cuánto más vale el producto, cuánto menos vale. Históricamente hemos pagado 500 kilos por hectárea de arrendamiento, y ese sigue siendo un componente importante, por cierto, de los costos, pero esa no ha sido determinante esta situación en cuanto a ser viable o no un productor, porque en esta composición también tienen problemas los productores arrendatarios como los productores propietarios de campo, que obviamente que podrán tener algún beneficio más, pero no es lo que determina la ecuación económica del productor en Uruguay. Y entonces, esto de que se ha ido plantando cada vez menos, que el área sembrada es cada vez menor, ¿se correlaciona con qué? ¿Con que a los productores les ha ido mal? ¿Han perdido dinero, digamos? Sí, sin duda. Tenemos una situación de que año tras año, en los últimos años, hemos perdido alrededor de $200 por hectárea. Y obviamente que esto se ha traducido, en primer lugar, los primeros años en absorber a una utilidad que tenía el productor de años de ciclos mejores. En segundo lugar, con el endeudamiento. Hoy el sector tiene un endeudamiento importante, que va casi que al valor, a la cuantificación de una zafra completa. Gran parte de eso está en los fondos arroceros. Recordemos que hemos recibido fondos arroceros que se repagan en un 100% con la retención de las exportaciones al momento que se vende una tonelada de arroz. Por tanto, aquí es un endeudamiento que lo está pagando todo el sector, y cada uno de las toneladas que se exportan, pero obviamente que esto hace con que la ecuación económica esté pesando también este servicio de deuda. Esto ha traducido entonces, a medida de que no se puede generar una utilidad en nuestro negocio, obviamente que se deja la actividad. Esto es lógica pura de la economía, y es por eso que hemos perdido 1/3 de nuestro tamaño en cuanto a área de siembra en los últimos 7 años. Ustedes tuvieron una discusión larga, pública, con el gobierno anterior, con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, justamente a propósito de estos factores, de los que están incidiendo negativamente en la competitividad de la producción arrocera. ¿Cómo vienen las cosas ahora? Bueno, con algunas medidas que se tomaron en el gobierno anterior y con lo que ha estado cambiando en estos primeros meses de este año 2020. Pienso, por ejemplo, en la evolución del dólar. El dólar claramente ha subido. Y por otro lado, no ha habido aumentos en las tarifas de los combustibles, ¿no? Las tarifas de los combustibles, incluido el gasoil, debieron haber tenido un ajuste ahora, el 1 de abril, junto con las otras tarifas, y eso hasta ahora no se dispuso. Entonces, estas variantes, ¿de qué manera están incidiendo? Bueno, recordemos que si uno analiza la estructuración de las variables que hacen la competitividad en Uruguay, en realidad la tasa de cambio es la que tiene más impacto. Y eso es así porque obviamente no se han hecho las reformas estructurales del país para que esto no sea de tanto peso, de tanta importancia. Podemos hablar de factores logísticos, podemos hablar de los factores de cómo se componen las tarifas públicas, pero por cierto que la tasa de cambio es la que tiene más impacto. Obviamente, cuando ha tenido un movimiento importante de alrededor de un 30% en el último año y básicamente con mayor empuje en los últimos meses, está teniendo un impacto positivo en la estructuración de competitividad del sector arrocero uruguayo, y por tanto la
visualización de cuáles son hoy el resultado de la ecuación económica del productor es mucho más favorable de la que hemos tenido en los años anteriores. Entonces entendemos que hoy seguramente volvamos a tener un negocio con una ecuación económica positiva y seguramente tendríamos que poder generar acciones que atiendan una de la problemática que hablábamos recién, que es el endeudamiento, para poder generar una lógica de crecimiento o de retomada de esta área perdida por parte de los productores de los últimos años y ser uno de los sectores que va sin duda a dinamizar la economía, que lo van a precisar de aquí en más para salir de esta situación de emergencia sanitaria que se está traduciendo en emergencia económica de gran parte de la actividad del Uruguay, por cierto. A ver, pasando el limpio, lo que usted dice es que teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el tipo de cambio, sobre todo en el mes de marzo, y teniendo en cuenta que no ha aumentado el precio del gasoil, que se mantiene en su último valor, fijado hace ya meses y meses, sobre todo por el tipo de cambio, dice usted que este año la cosecha va a ser rentable, va a dejar ganancias, va a permitir encarar el futuro de una manera diferente, pero igual hablaba de la necesidad de instrumentar mecanismos relativos al financiamiento. ¿De qué concretamente hablaba? Bueno, efectivamente, lo que uno vislumbra hoy, tratando de ser bien concreto, es una situación muy diferente y entendemos nosotros favorable si nos comparamos con años anteriores. Obviamente que hay que capitalizar todas estas situaciones. O sea, la tasa de cambio debe seguir acompañando, debe mantenerse una estructura de tarifas que estén en base a la real ecuación para la conformación de las mismas. O sea, si el petróleo sigue en estos niveles de valores que hemos escuchado en las últimas semanas, seguramente debe esperar que acompañemos también hacia la baja el combustible. O sea, debemos ser... ¿Usted tiene la expectativa de una baja, de que haya efectivamente una baja en el precio de los combustibles? Y bueno, más que la expectativa que acompaña la realidad del petróleo a nivel mundial. Entendemos que ahora hubo un esfuerzo importante para no subir, pero creemos también que podríamos haber esperado una adecuación hacia la baja, por lo menos en el tema de combustible, del gasoil. Pero bueno, estas serán cosas que le iremos trabajando conjuntamente con el Poder Ejecutivo en el transcurso de las semanas, de los meses, y también de cara a lo que es pensando en la nueva zafra. Otra de las variables que tenemos que capitalizar es el tema del valor de exportación, que eso no lo hemos hablado ahora, pero ¿cómo están los precios internacionales hoy? El escenario hoy es bastante más favorable que los años anteriores, habido cuenta a razón de esta emergencia sanitaria. Hoy los países en el mundo lo que quieren asegurarse es justamente la alimentación para sus habitantes. Por tanto, la seguridad alimentaria, que quizás para nosotros no es una cosa que le generemos tanta importancia, porque somos un país que producimos más alimentos para lo que habitan en Uruguay. Obviamente que hay muchos países que esto hoy está siendo una prioridad y está siendo un problema inclusive de lograr esta seguridad alimentaria. Es así que en el caso de la producción arrocera, que es un alimento básico, que es un alimento muy accesible porque obviamente que tiene un bajo valor, pero es la dieta básica del 70% de la población mundial, y hay países que son también exportadores y compiten con nosotros en el mercado mundial, como lo es Vietnam, como lo es Camboya, como lo es Tailandia, como lo es India, inclusive la China, que hoy están restringiendo sus exportaciones para justamente lograr esta seguridad alimentaria, y esto nos está generando más posibilidades en cuanto a flujo de negocios más dinámicos de lo que eran en años anteriores, y que obviamente que va a reflejar mejores valores de exportación. Estamos recién, como hablamos al principio, entregando esta zafra, pero ya lo que se está logrando como primeros negocios del año son en niveles más favorables de conformación de valores, y por cierto, al poder capitalizar en el transcurso de todo el año, que esto no sea solo un efecto momentáneo de temor por muchos países hoy en esta seguridad alimentaria, y que se pueda poder lograr en todo el ciclo comercial que va desde el 1 de marzo, esto está yendo del 1 de marzo del 2020 hasta el 28 de febrero
del 21 poder conformar un nivel de esta producción que va a andar en el torno de 1 millón de toneladas de forma satisfactoria, y bueno, ahí sí conformemos esta ecuación económica favorable. Y ahí repito, tenemos que volver a darle capacidad al productor para poder recuperar el área que dejó. Parte ¿Y de eso qué quiere decir? eso quiere decir que debemos reestructurar el endeudamiento, que está en muy corto plazo, y obviamente que no tenemos capacidad de enfrentar en una sola zafra el endeudamiento que se ha generado en años anteriores, y por tanto vamos a necesitar un reperfilamiento del endeudamiento, trabajando de forma muy rápida y con acción en este sentido, seguramente con el Banco de la República, o como así lo disponga el Gobierno Nacional, y también una mayor acción por el Banco República para financiar áreas de cultivo. El Banco República históricamente hasta la década del 90, hasta el 2002, participaba en más de un 70% del área de financiación de cultivo en el Uruguay. Hoy, en esta última zafra, participó solo en un 30%. El productor ha tenido que buscar otra fuente de financiamiento, que obviamente que no son las que deseamos, y bueno, obviamente que esto es importante para poder generar, repito, una lógica de vuelta a crecer del sector, por el efecto que sin duda va a tener de dinamizar la economía, como hablamos. O sea, hoy es una perspectiva, digamos, realista, que para la próxima zafra el área sembrada crezca. Sí, nosotros tenemos capacidad de reaccionar de forma muy rápida. El sector, como le decíamos al pasar, está muy integrado, tiene muy buena estructuración y tiene capacidad de responder de forma rápida. Recordemos que de las actividades agropecuarias, los sectores de cultivo, que son actividades anuales, pueden de forma inmediata generar actividad en toda la estructuración de la cadena y de los exterioridades que tiene, hechos positivos en la economía. Entonces, entendemos que podemos ser un actor relevante para ese objetivo, pero sin duda debemos de generar las herramientas a través del capítulo de financiación, a través del capítulo de ser muy activo en las relaciones internacionales y a través del comercio mundial, que es obviamente que ya lo estamos trabajando. El canciller Talvi ya se reunió con nosotros al principio de su periodo en el ministerio para poder levantar algunas restricciones que hemos tenido que enfrentar en los últimos años y que son fundamentales para generar el mejor de los flujos comerciales, para que eso también sea otro de los factores que mejoren el ingreso al productor. Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, le agradezco que haya atendido nuestra llamada. Todo este panorama que nos ha dado creo que ha quedado bastante claro. Volvemos a conversar, vemos cómo termina la cosecha y cuáles son después las decisiones que se toman. Si le parece bien, nos reencontramos. Con mucho gusto, Emiliano. Bueno, un gran saludo a usted y a su equipo y a toda la audiencia. Hasta pronto.